Continuando con la segunda parte de nuestra clase sobre higiene y desinfección, vamos a hablar de las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. Entonces, ¿a qué se refiere a las condiciones básicas? A las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos. Recuerden que estos principios son los que se tienen contemplados en la resolución 2674 de 2013 y hace referencia a buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución? Nos dice que en cuanto a edificación e instalaciones, estas deben estar ubicadas en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que presente riesgos potenciales para la contaminación de alimentos. Su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Los accesos, los alrededores deben mantenerse limpios, libres de acumulación de basura, deben tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario, impida la generación de polvo, que se impida el estancamiento de aguas o que se impida la contaminación de otra fuente, por otras fuentes a los alimentos. Es muy importante acá, generalmente nosotros miramos las empresas quién está al frente de mi empresa, quién está a los lados y casi nunca miramos quién está atrás. Y muchas veces el foco de contaminación lo tenemos con el vecino que está al lado de atrás. Entonces es importante mirar bien a los alrededores para que se cumpla con estos requerimientos que nos está planteando la resolución 2674. En cuanto a edificación e instalaciones, la parte de diseño y construcción, entonces, debe estar protegida, proteger al ambiente de polvo, lluvia, suciedad y plagas. El área de producción debe estar separada de otras áreas, por eso es que en esta resolución se dice que en el área de proceso de alimentos no debe haber vivienda de nadie, es decir, dentro de una casa no debe haber una empresa de alimentos, dentro de una casa habitación. Si la casa está solamente dedicada al proceso de alimentos, es perfecto. Pero lo que no se puede es que en una de las habitaciones de la casa esté viviendo alguien, porque eso no se permite en la resolución, lo tiene claramente establecido. El área debe ser de un tamaño suficiente para que se permita la operación, el mantenimiento de equipos, la circulación de personas y materiales. Como lo observan acá en esta foto, ustedes ven que hay buena circulación, buenos espacios para que la gente circule, igual que la maquinaria y los materiales. El diseño y la construcción debe facilitar la limpieza, desinfección y control de plagas. El área de almacenamiento debe ser de fácil limpieza. Deben haber áreas separadas, no dormitorios, como lo dije ahorita. No se permite la presencia de animales, de ninguna clase, no animales, no. Entonces, ojo con eso. Que tengo un gato para que no hayan ratones. No, no se permite. Para eso están las empresas que se encargan de hacer este tipo de control. Contar con áreas separadas para el consumo de alimentos de los empleados, o sea, que no consuman dentro del área de proceso alimentos porque no está permitido. Debe haber un área aparte para que consuman sus alimentos. Y no debe haber almacenamiento de productos peligrosos. En una empresa procesadora de alimentos no debemos tener fungicidas, rodenticidas. Para eso se contrata a las empresas especializadas en hacer este proceso. En cuanto a las instalaciones sanitarias, debe contarse con servicios sanitarios y vestidor independiente para hombres y mujeres aparte. Debe mantenerse limpios y proveerse los recursos requeridos para la higiene personal. Estos sanitarios deben contar con lavamanos con grifos de accionamiento no manual, con jabón desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de manos. En las proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitarios y también de cómo lavarse las manos. Recuerden que cuando hablamos de microorganismos dijimos por qué era importante que se lavaran las manos para evitar la presencia de coliformes. Las áreas de elaboración deben disponer de sistemas adecuados para la limpieza y desinfección de equipos y también para la limpieza y desinfección de los utensilios.
En cuanto a los pisos y drenaje de estas instalaciones, deben estar construidos con material que facilite la higiene y desinfección. Deben mantener una pendiente mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 centímetros de diámetro por cada 40 metros cuadrados. ¿Por qué es importante esto? Porque esta inclinación va a permitir que cuando lavemos el agua corra y no sea necesario utilizar traperos. En las áreas de proceso de alimentos no se trapea, se lava, el agua escurre y se desinfecta. En cuanto a los cuartos fríos, esos deben disponer de un mecanismo que garantice el sellamiento total del drenaje, el cual puede ser removido para propósitos de limpieza y desinfección. Los drenajes de los pisos deben tener la debida protección con rejillas y si se requiere trampas adecuadas para grasas. Recuerden que esas rejillas deben estar pegadas, no es que tengamos las rejillas por ahí sueltas, porque eso nos genera un foco de contaminación. En cuanto a las paredes en las áreas de elaboración, envasado deben ser de materiales resistentes, colores claros, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Las uniones entre las paredes y los pisos debe ser cóncava, así curva, no debe estar en ángulo. ¿Por qué? Porque se acumula el agua en donde se une la pared con el piso y ahí se nos pueden llenar de hongos. Entonces, por eso debe ser una superficie curva para que el agua no se quede posada ahí. Y también facilita la limpieza y desinfección. En cuanto a los techos, deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de hongos y levaduras, el desprendimiento superficial y además de fácil limpieza y almacenamiento. En los techos, en lo posible, no se debe permitir uso de techos falsos o dobles techos, a menos que se construyan con materiales que sean impermeables, resistentes, lisos, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la correspondiente limpieza y desinfección. En el caso de los techos falsos, las láminas utilizadas deben fijarse de tal manera que se evite su fácil remoción o por acción de la corriente o por otros factores. Debe facilitar la limpieza y la desinfección. En cuanto a las ventanas y otras aberturas, las ventanas deben construirse de manera tal que evite la entrada y acumulación de polvo, la suciedad, al igual que el ingreso de plagas y facilitar la limpieza y desinfección. A veces por las ventanas o los espacios de las uniones entre la pared y el techo o por la puerta dejamos unos espacios por donde pueden entrar pájaros, donde pueden entrar algunos insectos y que nos pueden traer contaminación. Las ventanas que comuniquen al exterior deben estar diseñadas de tal manera que se evite el ingreso de plagas y otros contaminantes y estar provistas con mallas anti-insectos y deben ser de fácil limpieza, deben ser resistentes a la limpieza y a la manipulación. En cuanto a las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, debe ser resistente y debe suficiente amplitud. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos deben estar con lo menor espacio posible, como les decía ahorita, para evitar el ingreso de plagas. No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de elaboración. Cuando sea necesario debe utilizarse puerta de doble servicio. Deben ser autocerrables, mantener condiciones atmosféricas deseadas para el área de proceso en lo posible. Revisemos ahora ya miramos edificios e instalaciones, entonces vamos a mirar ahora equipos y utensilios. Estos deben, de acuerdo a la resolución 2674, deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, debe facilitar la limpieza, la desinfección de superficies y permitir que se desempeñe adecuadamente el uso previsto. Estos equipos y utensilios deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como la utilización frecuente de agentes de limpieza y desinfección.
Deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente, estar libre de grietas u otras irregularidades que permitan la contaminación. Deben ser fácilmente accesibles o desmontables para la limpieza, desinfección y inspección. Es importante esto porque entre más desmontable sea el equipo, mejor higiene y desinfección vamos a poder realizar en ellos. No debe recubrirse con pinturas, ojo, u otro tipo de material desprendible que pueda generar riesgo en la inocuidad del alimento. Acuérdense que hablábamos de contaminantes físicos, químicos, microbiológicos. La pintura es un contaminante químico. No deben poseer piezas o accesorios, los equipos y utensilios, no deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas o acoplamientos u otras conexiones peligrosas porque nos pueden generar accidentes o también nos puede afectar la inocuidad del producto. Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y que facilite la limpieza y desinfección. En cuanto a las mesas y mesones empleados, deben tener superficies lisas, con bordes sin arista y estar construidos con material resistente. Entonces, ahora revisemos qué actividad es la que debemos hacer. Entonces, van a observar el video de la primera parte de la clase. Después observan el video de POES. Y ahora ya debieron haber observado este video que corresponde a la segunda parte de la clase. Con todo esto material, con todo esto que hemos hablado, ustedes van a decirme cómo harían la higiene y la desinfección en una panadería. ¿Cómo lo van a hacer? Nuevamente, me pueden colocar un mensaje de texto donde me escriben cómo harían la higiene y desinfección en una panadería, o pueden escribir y tomarle la foto a la hoja donde escriban, o lo pueden digitar en el computador y me adjuntan el archivo en el WhatsApp, o me envían un mensaje de voz. Profesora, yo haría, o instructora, yo haría la higiene y desinfección de la panadería de esta manera. Y me graban cómo harían esa higiene y esa desinfección. Recuerden que esta actividad la deben colocar antes de nuestra próxima clase. También les recuerdo que deben observar el video de apoyo, el video POES, procedimientos operativos estandarizados de sanitización. Recuerden tener en cuenta siempre hay que producir alimentos sanos, seguros, para que cuando el hombre los consuma no se ponga en peligro su salud. Entonces los espero en nuestra próxima clase y ánimo a realizar la actividad de nuestro tema de higiene y desinfección.